Dice la palabra del Señor, Mateo 7, versículos 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, hermano, vamos a estudiar este texto, esta porción del Sermón del Monte, versículos 13 al 14 de Mateo. En capítulo 7 es lo que algunos estudiosos han llamado el principio del fin del Sermón del Monte. Ya el Señor comienza o va llegando a las conclusiones, va llegando a la exigencia del llamado o respuesta ante todo lo que ha enseñado y explicado para sus discípulos. Hemos estado escuchando al Rey describir la justicia del reino. Recordemos que es un carácter marcado por las bienaventuranzas, una justicia que debe exceder a la de los fariseos, una piedad sin hipocresía, una vida que aprende a confiar en el Padre y una prioridad en todo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo eso lo hemos venido estudiando. Quiero aclarar una vez más, como lo hemos hecho anteriormente, es que esto tiene que ser, esto es muy fundamental, debe estar claro, y es que el Sermón del Monte es reino céntrico, es decir, no es un moralismo vacío, ¿sí? No son reglas para ganar la salvación o para tener una vida éticamente buena. El Sermón del Monte es la descripción de la vida de un ciudadano del reino bajo el señorío del rey. Es para creyentes, para aquellos que confiesan a Cristo como su Señor, es para aquellos que desean andar en los valores y normas del reino. Está dirigido a discípulos. No es una lista para que alguien gane el reino. Es el llamado para aquellos que han sido participantes de la gracia y que ahora buscan vivir con una justicia real y profunda. En la enseñanza inmediatamente anterior, estuvimos viendo que el reino produce una nueva manera de juzgar. No es el juicio hipócrita ni la ceguera hipócrita que el corazón natural siempre quiere hacer, sino que es discernimiento humilde en oración, amor práctico. Y ahora ya el Señor comienza o va a pasar a un llamado. Este llamado es entrad. ¿Entrad por dónde? Entrad por la puerta estrecha. Y hay un contraste entre lo que es la puerta estrecha y la puerta ancha, y entre dos caminos que cada puerta tiene. Tenemos el camino espacioso y tenemos el camino angosto. Y cada puerta y cada camino tiene un resultado final. El resultado final del camino espacioso y de la puerta ancha es la perdición, y el resultado final de la puerta estrecha y el camino angosto es la vida. Así que vamos a trabajar el texto bajo esa estructura, ¿sí? No va a ser de pronto una estructura tan frase a frase, de manera cronológica, por decirlo de alguna manera, sino que vamos a trabajar en primer lugar el mandato que vemos allí en versículo 13, entrad.
Luego vamos a trabajar cada una de las puertas y los caminos y al final los destinos. ¿Sí? Esa es la manera como vamos a estudiar el texto. Así que comencemos con nuestro primer punto, que sería el mandato del rey. El mandato del rey lo vemos en la primera palabra del verso 13. Entrad. Entrad. Hermanos, si esto es lo que conocemos como un imperativo. Un imperativo es un mandato. Es una palabra con autoridad. Entonces, un imperativo es diferente a un consejo. Un imperativo es diferente a una sugerencia. El Señor Jesucristo aquí está mandando a sus discípulos. Está dando una orden. ¿Sí? Nosotros, los que tenemos hijos, usted tal vez le da a veces a sus hijos indicaciones que no tienen tanto peso. Usted a sus hijos muchas veces le dice, ¿quieres tal cosa? O ¿por qué no vas y haces tal cosa? Pero no tiene tanto peso. Pero llega un momento, o hay mandatos, que usted a su hijo se los da como órdenes. Usted le dice, ve y haz tal cosa. Ya no hay opción, no hay camino alternativo, no son sugerencias, no es si te parece. Bueno, en este caso, cuando el Señor Jesucristo dice, entrad, es el rey mandando. El rey mandando. ¿Sí? Así que una cosa que podemos aprender cuando nosotros vemos un texto como este, hermanos, es que la fe bíblica, el discipulado, tiene un carácter de obediencia. Muchos piensan que porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, ya luego la vida cristiana son puras sugerencias. ¿Ah? Si me parece, si no me parece, ¿sí? Muchos piensan que la vida cristiana es lo que me gusta y estoy en el mercado teológico y lo que me gusta lo cojo y lo que no me gusta no lo cojo. No, hermanos. Cuando alguien se ha sujetado al gobierno soberano del rey, debe entender que el rey tiene mandamientos. Estos mandamientos no son para ser salvados, pero obedecemos porque el rey ha salvado y porque su palabra es autoritativa. Entonces, cuando el Señor dice entrad, nosotros tenemos que tomarnos muy en serio este mandamiento. Y esta palabra también implica urgencia, hermano. Urgencia. El Señor habla, o sea, la figura en tiempos del Señor es que habían ciudades y esas ciudades entraban por una puerta. ¿Ya? O sea, la puerta de la ciudad se menciona mucho en las Escrituras. Y usted ve gente que va caminando y demás, y puede estar cerca, pero no entrar. Pero aquí el llamado es precisamente entrar. Hay una urgencia en el llamado de Cristo. Y esto es así desde el Evangelio mismo. Hermanos, el Evangelio tiene un llamado de urgencia. Con la irrupción del Señor, nosotros vemos esta urgencia. Por ejemplo, en Marcos 1, verso 15, dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino, que es de lo que estamos hablando acá, se ha acercado. ¿Y entonces qué? ¿Nos quedamos ahí contemplando que el reino se ha acercado? Simplemente es una información, una comunicación vacía de que el reino se ha acercado. No, el reino se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hay una urgencia en el mensaje del Señor. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces, el evangelio demanda una respuesta. Y el discipulado demanda una respuesta.
El evangelio llega con mandatos. Y esto no es legalismo, hermano. No es legalismo. ¿Sí? Imagínese que usted llega enfermo a un consultorio médico. Y el médico le dice, hay que operar ya, hoy. ¿Ese médico está siendo cruel? No, hermano. Ese médico no está siendo cruel, está siendo verdadero. Está diciendo, usted tiene un problema, hay que solucionarlo ahora. Entonces cuando el evangelio llega diciendo, arrepentíos, hoy es el día de salvación, hay una urgencia. Cuando el Señor dice a los suyos, entrad, no es algo para después, hermano. No es algo, bueno, voy a pensarlo. No, es un mandato, es un imperativo. Y si es un imperativo y un mandato del Señor Jesús, tiene dos características. Este mandato, entrad, tiene dos características. Uno, autoridad. ¿Quién lo está dando? El rey. Dos, urgencia. Entrad. No es cuando tengan tiempo, cuando hayan hecho lo que deban hacer, vengan y entren. No, entrad. Entrad. Y aquí, hermanos, debemos prestar atención a esto. Hablo a la iglesia. ¿A quién está hablando el Señor aquí? ¿Al ateo militante? ¿Al agnóstico rebelde? El Señor está hablando aquí a discípulos. Está hablando aquí a quienes lo seguían. Entrad. ¿Y no se supone que ya entraron? ¿No se supone que ya están dentro? Como vamos a ver, efectivamente usted puede tomar esto desde el punto de vista inicial del andar, pero también como el camino del andar. Pero el punto es que el peligro, hermanos, no es solo rechazar a Cristo de frente. El peligro es quedarse cerca. Ahí estaban los que se habían confesado discípulos, los que se habían confesado creyentes. Pero el Señor les dice, entrad, tienen que recorrer este camino. O sea que tal vez había alguien allí escuchando, admirado, pero no entraba. No había entrado realmente. Hermanos, esto es peligroso. Mire cómo lo dice Lucas. Vaya a Lucas capítulo 13 para que se entienda un poco mejor la idea. Y miremos, este es el paralelo que nos amplía y nos da más a detalle esto que estamos explicando. Nótese. Lucas capítulo 13, versículos 22 al 27 nos aclara este punto. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Si nota, pasa por ciudades, obviamente la ciudad tiene las puertas. Entonces ahí la ilustración es muy familiar para la audiencia en ese momento. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que procurarán entrar y no podrán? Sigue diciendo, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Versículo 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Hermanos, muchos procurarán entrar. No describe ateos militantes,
Describe personas con interés religioso. Describe personas que estaban ahí. Tú enseñaste ahí en medio nuestro. Mi querido amigo que estás aquí, estarás tú en este grupo que dirá, pero yo estaba en la iglesia y yo escuchaba la predicación. Hermanos, alguno de nosotros dirá, pero yo era miembro de la iglesia y yo estaba ahí cada domingo. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿entraste? ¿Habías entrado realmente? Hermanos, si Cristo manda a entrar, necesariamente podemos concluir que no es suficiente con ser oyente del sermón. No es suficiente tener algún conocimiento cristiano. No es suficiente tener admiración por las cosas religiosas. El discipulado real conlleva obediencia, una rendición concreta del corazón al Rey. ¿Hemos entrado, hermano? ¿O somos de los que están ahí a la puerta, pero no entran? Sí, yo te escuché, tú enseñaste. Es una advertencia urgente, hermanos, para nosotros. En segundo lugar, miremos el asunto de la puerta estrecha y el camino angosto. La puerta estrecha y el camino angosto. El Señor menciona en el 13 parte B y en el 14 el asunto de la puerta estrecha y el camino angosto. Hermanos, aquí hay dos realidades inseparables. ¿Sí? La entrada y el caminar consecuente. Esto es una metáfora, ¿ok? O sea, es una manera que está usando el Señor para explicar una realidad espiritual. Permítame explicárselo de la siguiente manera para que podamos entender. La puerta no es el camino, pero están íntimamente ligadas. Es decir, usted no puede andar el camino si no entró primero. ¿Sí? Entonces, la puerta estrecha y el camino angosto representan o se refieren a entrar por Cristo y andar como discípulo. Esa es la puerta y el camino. ¿Cuál es la puerta estrecha? Entrar por Cristo. Entrar por Cristo. Juan capítulo 10, verso 9, lo explica claramente el Señor mismo. Juan 10, 9. El Señor Jesucristo aquí en nuestro texto está uniendo dos realidades inseparables. La entrada exclusiva y el caminar consecuente. La puerta marca el inicio y el camino describe la trayectoria. Al reino de Dios no se entra por múltiples puertas, hermanos. Y eso es lo primero que debemos tener claro. Al reino de Dios no se entra por múltiples puertas. Se entra por una única puerta a la cual el Señor llama la puerta estrecha. Esta puerta no es otra cosa sino nuestro mismo Señor Jesucristo. Juan capítulo 10, verso 9 dice el Señor: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta marca el inicio. Al reino de Dios no se entra por moralidad, no se entra por tradición, no se entra por emociones, no se entra por disciplina, no se entra por herencia familiar, no se entra por yo no le hago mal a nadie.
yo no me meto con nadie. Así no se entra. Al reino de Dios se entra por Cristo. Se entra por Cristo. Juan 14:6. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Cristo está diciendo, yo soy la puerta, y Cristo está diciendo, yo soy el camino. Hermano, no hay tal cosa como entrar al reino por Cristo y luego vivir el camino sin Cristo. No existe. Entrar es entrar por Cristo. Y andar en el camino es permanecer en Cristo. Entonces, si nosotros analizamos en el contexto del Sermón del Monte, esto tiene sentido. El Señor dice, entrad por la puerta estrecha, la cual es Él. ¿Y cuál fue la primera de las bienaventuranzas que vimos en el Sermón del Monte? En capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, entonces para entrar por esa puerta que es Cristo, se requiere pobreza de espíritu, arrepentimiento, fe en Cristo, para poder entrar por esta puerta. El publicano de la parábola clama por misericordia, se humilla delante de Cristo y desciende a su casa justificado. Entró por la puerta. Entró por la puerta. Entonces, si la puerta es Cristo y Cristo es Señor, no hay nada, no hay otra puerta trasera, una ventana abierta, no existe. Solo se puede entrar por la puerta. Pero resulta que el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Hermano, la vida cristiana no es solo entrar, es caminar. Y sería muy bueno que nosotros recordemos esto. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, ya yo creí? Lo cual equivale a decir, ya yo entré por la puerta. No, ya yo creí, ya yo fui justificado. Entonces, viviendo la vida como si la puerta no estuviera conectada al camino. Como si se entrara por la puerta estrecha y la puerta estrecha llevara al camino espacioso. ¿Será que eso es posible, hermano? Entonces, entro por la puerta estrecha y después vivo en el camino espacioso. No, hermano. Caminar significa vivir la vida bajo la palabra y el gobierno del Rey. Permítame ilustrar. En tiempos del Señor, en tiempos antiguos, cuando usted entraba por la puerta a un reino o dominio o gobierno, usted quedaba bajo las normas de ese gobierno. Era un territorio soberano, era un territorio bajo un rey. Entonces, si usted entraba por esa puerta, no podía decir, bueno, yo entré aquí por esta puerta, pero ahora yo hago aquí lo que se me dé la gana. Eso no existe, hermano. No es posible entrar por la puerta del reino de Dios, que es Cristo, y luego estando dentro del reino, vivir bajo mi propio señorío.
Si usted ha reconocido a Cristo como Señor, si usted se ha arrepentido de su pecado, creído en Él, si usted ha entrado por esa puerta, ahora debe vivir bajo ese gobierno soberano del Rey. Ese es su camino. Ese es su camino, hermano. Y permítame decirle, y escúcheme bien, para los hermanos que tienen el Espíritu de Dios, son de Cristo. Muchas veces la ansiedad, el vacío y la falta de gozo que sufres es precisamente porque sabiendo que eres ciudadano del reino y que estás bajo el gobierno de ese rey, quieres vivir en autosuficiencia. Quieres vivir como no es tu llamado, como no es tu identidad. Y eso trae una vida miserable, una vida sin gozo. Mi querido hermano, reconoce de una buena vez que fuiste comprado por precio. Reconoce de una buena vez que tu vida es el camino de Cristo. Es así como debes vivir cada día, cada mañana, en tu trabajo, en el hogar, en la crianza, en el matrimonio. Ese es tu camino. Y así es como debes vivir. Deja de buscar placebos en el mundo. El Señor en Juan 8:31 dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sí lo nota? Esa permanencia, ese camino. Vamos a Colosenses, capítulo 2. Colosenses. Me encanta cómo uno en la enseñanza apostólica encuentra la explicación de todo lo que Cristo dice. O sea, como es lo mismo, pues Cristo lo dice y a veces uno queda, porque el Señor usa parábolas y usa cosas, entonces uno queda así como que, pero que exactamente como esto de las puertas, del camino, y luego vienen los apóstoles y lo explican. ¿Sí? Bueno, esto que yo les acabo de explicar, de entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto, lo explica Pablo en Colosenses 2:6. Miren cómo lo explica. Colosenses capítulo 2, verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, entrad por la puerta. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo? De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, quédense ahí. Ya no hagan más nada. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Recibir al Señor Jesucristo, entrar por la puerta, andad en Él, andad por el camino. La puerta y el camino son el Señor, entonces hay que recibir al Señor y andar en el Señor. Ahora bien, el asunto es que el Señor, hasta ahí, yo creo que hemos entendido, ¿ok? Tengo que entrar por el Señor y tengo que andar en el Señor. Pero el Señor dice que ese camino es angosto. Ese camino es angosto. Y yo creo que todos podemos familiarizarnos de una u otra manera con la ilustración, ¿no? Si usted va a entrar o va a andar por un camino angosto, hay cosas que no caben. ¿Sí? O sea, no puedo entrar con un montón de cosas. Pero principalmente, aunque podemos tomar esto como una referencia al pecado, o sea, yo no puedo entrar, o no puedo andar más bien en el camino con pecado impenitente. Nosotros tenemos que ubicar esto dentro del contexto del sermón. El camino es angosto, hermanos, porque está delimitado con todo lo que Cristo acaba de enseñar en el Sermón del Monte. Recordemos que esto es casi como que la conclusión, o el Señor va concluyendo el sermón. Y el tema es que
el camino es angosto porque implica vivir una vida reformada bajo la palabra del Rey en cada área. Hermanos, el camino es angosto, el camino del discipulado es angosto porque exige un corazón puro. ¿Qué enseñó el Señor? No tolerancia con la lujuria, guerra contra el pecado interno, mortificar el pecado. Por eso es angosto. El camino del discipulado es angosto porque exige amar a los enemigos. ¿Eso es fácil? Eso no es fácil. Entonces por eso el camino es angosto. Es difícil, hermano. El camino es angosto porque exige piedad sin hipocresía. Porque exige un solo Señor. No se puede servir a Dios y a las riquezas. El camino es angosto porque exige confianza radical en el Padre. Es angosto porque exige amor práctico. Todo lo que el Señor explicó, hermano. El camino es angosto por eso. Cuando usted está ofendido con alguien, ¿qué es lo fácil? ¿Perdonarlo o llenarse de ira? ¿Qué es lo fácil? Llenarse de ira. Ese es el camino ancho. No es fácil. Pero el Señor dice, entren y anden por el camino angosto. Cada mandato del Sermón del Monte va estrechando el camino, hermano. O sea, no sé si a usted le pasó a medida que fuimos estudiando, pero cada cosa que usted va viendo, usted va concluyendo, uy, yo no soy así. Yo no puedo con esto. No, pero imagínate, no, tremendo. Es angosto. El camino es angosto, hermanos. Y aquí podemos tener una aplicación. Y es que si la puerta es estrecha y el camino es angosto, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Pocos son los que la hallan. ¿Qué llama más gente? ¿Lo fácil o lo difícil? La respuesta es obvia, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Que si esto es así, si el camino de la vida cristiana, el camino del discipulado, el camino del ciudadano del reino es angosto, ¿qué esperaría usted encontrar? ¿O a cuántas personas esperaría usted encontrar en ese camino? ¿A la mayoría o a la minoría? En tiempos de Noé, ¿cuántos encontró usted ahí en el camino angosto? Pues Noé y su familia, y el resto, en el camino ancho. ¿Sí? Nos contaba el pastor Juan Pablo hace poco que en una de las misiones que tienen, le han predicado a mucha gente, pero las personas no van a la iglesia. Y las personas hablan entre ellos. Y las personas dicen, esa es la iglesia esa donde hay que sujetarse. Entonces, no, ¿sí lo notan? O sea, el camino angosto. Entonces, no, yo no quiero ese camino. ¿Sí? O sea, es tremendo, hermano. No, vamos para esa otra iglesia que allá sí no hay que sujetarse. O sea, el camino ancho. Sin mandamientos, sin palabra de Dios, sin gobierno de la iglesia. Sino, no, allá yo hago lo que yo quiero. O sea, quiero entrar por la puerta, pero no quiero andar por el camino. Hermanos, el camino es angosto y por esa razón, solo los que han sido transformados por la gracia pueden caminar por él con gozo. El camino angosto es la vida del que ya ha sido salvado y que ahora vive bajo el reino amoroso del Rey. Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo lo que se describe en el Sermón del Monte.
Ese es el fruto del Espíritu. Entonces el que tiene el Espíritu es el que camina en el Espíritu. Hermanos, el Espíritu capacita para lo que la carne no puede hacer. El camino angosto en la carne no es angosto, es imposible. Te vas a escoger el ancho, ¿sí? No puedes andar por ese camino sin la gracia divina. No puedes andar en ese camino solo en el esfuerzo humano. Pero esto no quiere decir que no haya una actividad de tu parte. ¿Qué dice el Señor en Mateo 16? Vamos allá. Mateo 16. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Es difícil o no es difícil el camino? Hermanos, cualquier evangelio o mensaje que diga que el caminar cristiano es un camino de rosas y que si usted se hace cristiano, a partir de ahí todo es bendición y todo es riqueza y todo es sin enfermedades y todo es sin no sé qué, es un falso evangelio. El Señor Jesucristo está diciendo claramente que la puerta es estrecha, que el camino es angosto, que hay que tomar la cruz, que hay que negarse uno mismo. No estamos queriendo decir que toda la vida cristiana es pura tragedia, hermano. Pero el Señor está advirtiendo. El Señor está diciendo, calcula el costo. ¿Sí? O sea, entonces por esa razón es que los falsos evangelios se llenan de gente y el evangelio bíblico son pocos los que lo hay. El Señor mismo está diciendo por qué. Porque es que ese camino es ancho, ¿no? Ese camino es fácil. Claro, ¿quién no quiere eso, no? Como decía un pastor, por supuesto que voy a amar a un Cristo que me dé un carro y una casa. Pero no es bíblico, ¿no? De hecho, hay una secta que un pastor decía, hasta el nombre es antibíblico y que pare de sufrir. Hasta el nombre es antibíblico. Porque el Señor no enseñó eso. Es difícil, hermanos. Entonces, ¿qué pasa con la puerta ancha y el camino espacioso? La puerta ancha y el camino espacioso se refieren a la comodidad popular que tiene destino de perdición en el mundo. Ancha, espacioso y muchos. ¿Sí notas esas tres palabras? Ancha, espacioso y muchos. Ahí se entra fácil, ahí la trayectoria es cómoda. ¿Por qué? Porque mientras el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, el otro camino dice, conserva tus ídolos. Mientras el Señor dice, ninguno puede servir a dos señores, allá dicen, sirva al Señor que tú quieras. Y yo quiero que hagamos este contraste de manera cuidadosa, hermanos. Aquí no estamos hablando de que la puerta y el camino estrecho son el reino de Dios y el camino de la fe del discipulado de Cristo y el otro camino es el mundo. O sea, nosotros podemos tratar de hacer ese contraste. Pero en realidad esto se aplica primeramente a esa religión sin obediencia, a esa doctrina sin arrepentimiento, a esa identidad cristiana sin cruz, sin pérdida, sin problemas, a esos falsos evangelios que anuncian estas cosas. No es ateísmo, es cristianismo cómodo, donde Cristo no gobierna, donde Cristo no manda, solo acompaña, ¿no? Es el plan del hombre con un Cristo ahí de muleta que le ayuda a sus propios intereses.
Ese camino ancho es el que Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Y el Señor dice que muchos son los que hallan ese camino. Hermanos, el camino contrario a la enseñanza bíblica del Evangelio es popular. Es popular. Compare una mega iglesia del Evangelio de la Prosperidad con una iglesia bíblica. Y dígame si el Señor no tiene razón. Hermanos, en la fe bíblica y reformada, una iglesia con 500 miembros es una mega iglesia. Y allá en el Evangelio de la Prosperidad, 15,000, 20,000, 50,000. Una iglesia en un estadio de fútbol. Es popular. Muchos son los que quieren ir allá. Pero ¿qué dijo el Señor? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Como estas personas que contábamos. No, allá hay que sujetarse, ¿no? Aborrecen el Evangelio. ¿Sí? Ya la Escritura nos advertía de esto, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. Y habrá muchos que seguirán sus disoluciones. Hermanos, el camino espacioso es ancho, precisamente porque permite lo que Cristo prohíbe y rechaza, lo que Cristo demanda. ¿Sí? Entonces ese camino es ancho. El camino ancho es la negación sistemática del reino que Cristo está predicando aquí. Vamos a negar al rey, vamos a negar todas las normas, vamos a negar todo eso que Cristo está diciendo aquí. En el camino ancho, hermanos, se tolera la religiosidad con corazón impuro. Allá lo que importa es lo externo. ¿Usted sabe cuántas personas en el mundo se confiesan católicos romanos? 1.300 millones. 1.300 millones de personas. ¿Usted cree que si existieran 1.300 millones de creyentes regenerados, no tuviéramos un avivamiento en este mundo? 1.300 millones. 1.300 millones que su religión les permite vivir una vida de lujuria, sin confrontación, de pecado, en donde luego se ponen un poquito de ceniza y están bien con Dios. Ese es el camino ancho. Ese es el camino donde me siento cerca, pero nunca entro. Ese camino que permite el odio, la venganza, el rencor, la amargura, la mentira conveniente, que permite incluso en tiempos modernos la infidelidad, la homosexualidad, etcétera, etcétera. Porque ya hasta eso recibe. Es el camino ancho. Allá va el homosexual sin arrepentimiento, sin conversión, y va y vive la vida normal. Y de hecho, ahorita tienen un cisma por eso. O sea, hay un ala conservadora dentro de Roma que se está rebelando contra los concilios papales que han avalado todas estas cosas. Creo que van a ser excomulgados. Entonces ese camino es ancho, hermanos. Es ancho. No exige amor sacrificial. Es cómodo, no confronta el corazón, no exige renuncia al pecado, no demanda señorío de Cristo. Es ancho. Religión sin transformación. Moralidad selectiva. Es como decía el profeta Jeremías, curen la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz, paz, y no hay paz. No hay paz. Y muchos caminan ese camino. Muchos caminan ese camino creyendo que van bien.
porque nunca han sido confrontados con la palabra del Rey. Esto nos muestra algunas enseñanzas. Por ejemplo, no debemos medir la fidelidad de nuestro ministerio por la cantidad de gente. Para las megaiglesias, ¿cuál es el fruto? Las miles de personas que están ahí. Hace poco, una medio confrontación allí con un teólogo que decía que ¿por qué la reforma era popular si era tan poquita? Decía él. Porque es que los otros se dedicaron fue a evangelizar, entonces tienen mucho fruto evangélico. Si el fruto evangélico es que unas personas levantan la mano y dicen, sí, yo creo, y después ni a la iglesia van. Usted ha visto a personas que dicen, 15,000 recibieron a Cristo hoy. Ninguno en la iglesia. Yo le decía a unos hermanos, ustedes que vienen de una iglesia carismática, ¿cuántos de los que empezaron con ustedes que eran supuestos creyentes hoy están en la iglesia? ¿Es fruto evangelístico real? El fruto evangelístico no se mide por el número, es por la fidelidad, hermanos. Es por la fidelidad a la palabra, es la fidelidad al Rey. Entonces podríamos decir que Noé fue un predicador fracasado, o que el mismo Señor Jesucristo fracasó como predicador. ¿Cuántos se quedaron con él hasta el final? Todos huyeron del camino angosto, ya no andaban con él. El pastor fiel no manipula el evangelio para hacerlo más atractivo, predica a Cristo y predica las demandas del reino. Mi querido hermano, tú debes estar dispuesto a caminar, así sea solo, antes que acompañado por una multitud en el camino falso. Espero que se entienda. No quiere decir que nos vamos a quedar literalmente nosotros solitos, pero la manada es pequeña. La manada es pequeña. Ahora, mi querido hermano, hazte un examen. ¿Cómo estás andando tu camino? ¿Tu camino es extremadamente fácil? Ahí no hay prueba, no hay nada, no hay dolor, no hay nada, o sea, fácil, nadie te persigue, nadie te insulta, nada, no pasa absolutamente nada, es un camino de rosa. Tu camino está cómodo y el pecado. Ahora el Señor plantea los dos destinos que tienen estos caminos. Destino 1, vida. Destino 2, perdición. Un camino lleva a la vida, el otro camino lleva a la perdición. Hermano, la Biblia habla con seriedad del juicio y de la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo nos ama tanto, hermanos, ama tanto a su pueblo que advierte con claridad. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién le dijo el Señor esas palabras? ¿A los ateos? ¿A quién se las dijo? En Mateo 10, versículo 28. Hermanos, debemos aceptar este camino difícil. Debemos andar por ese camino. Esa estrechez tiene sentido. Andar por ese camino es la mejor decisión. ¿Por qué? Porque la vida es el destino de ese camino. Así que cuando usted sufra por la estrechez, por lo angosto de ese camino, usted piense, pero es que estoy en el camino correcto. Estoy en el camino que lleva a la vida. Romanos 8. Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
la estrechez, lo angosto de este camino en el tiempo presente, no son comparables ¿con qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, debemos descansar en que estamos en el camino correcto que lleva a la vida y asumirlo, pero sabiendo que el Señor nos equipa con todo lo necesario para andar por ese camino. Todo lo que necesitamos para andar por ese camino nos ha sido dado por el Señor. Ahora, si solo hay dos destinos, hay una verdad que brota de eso, y es que no hay camino neutro. No hay camino neutro. Mi querido amigo, si tú estás aquí y de pronto piensas, bueno, pero es que la iglesia es mucho compromiso, eso es un camino muy tremendo, pero tampoco me voy para el mundo, ¿no? Entonces yo voy a permanecer aquí en la mitad. No, o entras o no. O estás dentro o estás fuera. O estás en el camino a la vida o estás en el camino a la perdición. No hay camino intermedio. No hay camino intermedio. Así que unas aplicaciones. En primer lugar, a la luz de este texto, pues hay dos cosas iniciales que debemos examinar, ¿no? Número uno, examina tu entrada. Número dos, examina tu camino. ¿Has entrado por Cristo en arrepentimiento y fe o solo tienes cercanía religiosa? ¿Tu vida muestra una dirección de obediencia? No perfección, pero sí perseverancia. ¿Estás caminando por donde es? Ahora, es posible, hermanos, que uno se desvíe del camino. Eso es posible, ¿sí? Pablo lo dice. Que si alguno se ha extraviado, ¿verdad? Y alguno le hace volver, o sea, es posible que haya alguien que haya entrado por la puerta, que esté andando por el camino, pero de repente, ¿sí? Entonces hay que examinar, hermanos. Hay que examinar cómo estamos andando, cómo estamos caminando. Desconfía profundamente de la comodidad espiritual. Ojo con esa expresión, comodidad espiritual. No hay disciplina del Padre, no hay lucha contra el pecado, no hay convicciones profundas. Alarma. ¿Sí? Usted está andando pecando y nada, y no aparece disciplina, no aparece llamado, ¿no? ¿Qué dice Hebreos 12:6? Porque el Señor al que ama, disciplina. Disciplina. Entonces, nosotros debemos, hermanos, tener presente esta advertencia. Uno puede ver esta advertencia como evangelística, pero el Rey está llamando a sus discípulos. Nos está advirtiendo de que debemos estar claros de que hemos entrado y de que estamos perseverando y andando en el camino en el que Él nos ha llamado.